Y si te dijera que hay criaturas diminutas que no solo existen en lo físico, sino que operan como herramientas del enemigo para espiar tu alma. En Apocalipsis 12:9 leemos: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el cual engaña al mundo entero. Este versículo no solo revela la astucia de Satanás, sino que también deja entrever los métodos ocultos que usa para vigilar y manipular. Hoy exploraremos cómo ciertos insectos, aparentemente inofensivos, pueden ser usados espiritualmente como instrumentos de vigilancia satánica. Te mostraremos cómo identificarlos, cuál es su simbolismo bíblico y qué representa cada uno en tu vida espiritual. Prepárate para ver con ojos espirituales lo que antes parecía invisible. ¿Estás listo para entender lo que Dios quiere revelarte y protegerte de las trampas que el enemigo ha tejido a tu alrededor? Desde el principio de los tiempos, lo invisible ha gobernado sobre lo visible. Lo que nuestros ojos no alcanzan a ver es muchas veces más real y más activo que lo que sí percibimos. En el mundo espiritual nada es casualidad. Y tampoco lo es el uso que hace Satanás de ciertas manifestaciones físicas para esconder sus estrategias. Uno de los recursos más sutiles y persistentes que el enemigo ha adoptado son los insectos. Estas pequeñas criaturas que a menudo pasamos por alto han sido simbólicamente poderosas en la palabra de Dios. Y es precisamente por eso que el adversario ha encontrado en ellas un modelo perfecto para vigilar, invadir y oprimir. A lo largo de la Biblia, los insectos no aparecen como simples elementos naturales. Son portadores de juicio, advertencia, corrección divina. En el libro de Éxodo, Dios envía enjambres de moscas sobre Egipto como una de las plagas que caen sobre Faraón por endurecer su corazón. Y Jehová lo hizo así. Y vino gran cantidad de moscas a la casa de Faraón y a las casas de sus siervos y en todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Éxodo 8:24. El propósito de esa invasión no era biológico, era espiritual. Las moscas no eran simplemente molestia, eran símbolo de descomposición moral, de juicio, de advertencia. Dios las usó para despertar el arrepentimiento, pero el corazón de Faraón permaneció obstinado. Ahora bien, si Dios usó insectos para alertar, disciplinar y manifestar su autoridad, no es lógico pensar que Satanás, imitador y distorsionador de todo lo que Dios hace, utilice también estos símbolos como parte de sus armas de ataque. El enemigo no crea nada nuevo. Lo que hace es pervertir lo que ya ha sido establecido por el Creador. Donde Dios coloca un símbolo de corrección, Satanás instala una herramienta de opresión. Donde Dios pone una señal de advertencia, el diablo introduce una trampa invisible. Por eso muchos creyentes no comprenden por qué ciertos patrones se repiten en su vida espiritual. ¿Por qué a pesar de orar siguen sintiendo la misma inquietud, el mismo ruido mental, la misma opresión que aparece sin razón? No se trata de simple cansancio. No siempre es ansiedad común. En muchos casos son síntomas de una vigilancia espiritual que se ha instalado como un enjambre, silenciosa pero constante. Así como una mosca no te hiere físicamente, pero puede volverse insoportable al revolotear cerca de tu oído, de la misma manera el enemigo utiliza sus propias moscas espirituales para perturbar tu paz y estudiar tus reacciones. Él no se muestra con cuernos y tridente. Se disfraza de susurros, de molestias, de pensamientos repetitivos, de interrupciones que parecen pequeñas pero que juntas forman un patrón de vigilancia espiritual. Hay quienes se preguntan por qué justo antes de tomar decisiones importantes experimentan una confusión anormal. ¿Por qué justo cuando se acercan más a Dios surgen distracciones, conflictos sin sentido que ambos
en esa onda la sensación extraña de que algo los observa. No es paranoia, es guerra espiritual. En Eclesiastés 10:1 leemos: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Este versículo revela algo profundo. Lo pequeño puede arruinar lo precioso. Una simple mosca, cuando entra en contacto con el perfume, contamina lo sagrado. Eso es exactamente lo que hace el enemigo con sus estrategias de insectos espirituales. Introduce lo mínimo, lo imperceptible, para dañar lo que Dios está construyendo en ti. No se trata de temer a los insectos como tales, sino de comprender el principio espiritual detrás de ellos. Así como los profetas veían visiones con simbolismos celestiales, también es posible que algunos signos en nuestra vida cotidiana estén señalando algo más profundo. Recordemos que Dios se comunicaba con sus siervos a través de imágenes, parábolas, elementos de la creación. En el libro de Joel, el profeta declara: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Joel 1:4. Esta cadena de destrucción, protagonizada por insectos, representa una secuencia de pérdidas, de ataques cíclicos que afectan al pueblo de Dios. El mensaje es claro: cuando el enemigo ataca, no lo hace de una sola forma. Viene por oleadas y a veces lo hace usando figuras que el espíritu debe discernir más allá de lo literal. En este sentido es crucial entender que hay insectos que en el plano espiritual representan formas específicas de vigilancia satánica. Así como en el mundo físico ciertos insectos tienen capacidades sorprendentes, ojos compuestos que ven en múltiples direcciones, antenas ultrasensibles, patrones de vuelo estratégicos. En el plano invisible, estas características se traducen en observadores demoníacos asignados para registrar, imitar, interrumpir o debilitar nuestras vidas. No es casualidad que en Marcos 3:22 los escribas acusaran a Jesús diciendo: tiene a Beelzebú y por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. El nombre Beelzebú significa literalmente señor de las moscas. ¿Por qué esa asociación? Porque desde la antigüedad se entendía que el mal se manifestaba también como una invasión persistente, un zumbido demoníaco, una vigilancia que produce caos y enfermedad. Llamar a Satanás el señor de las moscas no era un simple insulto, era una revelación espiritual de su naturaleza invasiva y contaminante. Y aún hoy esa operación continúa. Satanás no ha cambiado sus métodos, solo los disfraza. Una persona puede estar bajo vigilancia espiritual sin siquiera darse cuenta. Puede sentir una mirada sobre ella que no proviene de otros seres humanos, sino de agentes invisibles, asignados específicamente para observar sus debilidades, buscar sus reacciones, registrar sus hábitos. Y cuando ese patrón se establece, el enemigo espera el momento justo para atacar. No lo hace siempre de inmediato. Observa, analiza, compara, y cuando tu fe flaquea o tu oración disminuye, lanza el aguijón. Esta primera etapa del ataque no es agresiva, es sigilosa. Así como un insecto entra por una rendija, se instala en un rincón y permanece oculto, de igual forma operan los espíritus de vigilancia. No aparecen de forma escandalosa, se esconden en la rutina, en las heridas emocionales no sanadas, en los vacíos espirituales que no hemos llenado con oración. Y cuando ya están dentro, comienzan a minar la paz, generan una inquietud que no puedes explicar. Hacen que cosas pequeñas se conviertan en conflictos gigantes, alteran la atmósfera de tu casa, tu concentración al orar, tu descanso al dormir.
si no se los detecta a tiempo, terminan construyendo nidos espirituales, desde los cuales comienzan a influir más directamente en tus decisiones y emociones. Por eso es vital discernir que no toda distracción, no todo cansancio, no todo pensamiento repetitivo es simplemente mental o emocional. Hay ocasiones en que son señales claras de que hay algo observándote, algo que no proviene de Dios. Recuerda que el enemigo se disfraza como ángel de luz y también puede presentarse como ideas lógicas, razonamientos aparentemente inocentes que en realidad están guiados por una vigilancia oscura que busca apartarte del plan divino. Sin embargo, esta verdad no debe llevarnos al temor, sino a la revelación. Porque así como Dios permitió que Job fuera probado, pero nunca desprotegido, también nosotros podemos atravesar periodos donde el enemigo intente observarnos, pero no logrará destruirnos si permanecemos en obediencia y consagración. Job 1:7 nos ofrece una escena reveladora. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. El diablo ronda, observa, vigila, pero solo actúa cuando se le abre la puerta. Y esa puerta muchas veces no es abierta conscientemente. Se abre con el descuido, con la falta de oración, con la vida carente de vigilancia espiritual. Lo que muchos no saben es que uno de los mecanismos más usados por estos insectos espirituales es el de la repetición. Así como un mosquito puede insistir una y otra vez, noche tras noche, en posarse sobre ti sin rendirse, el enemigo utiliza tácticas persistentes para desgastar tu mente y tu ánimo. Y cuando uno está espiritualmente agotado, baja la guardia. Por eso Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El llamado a la vigilancia no es solo una recomendación, es una instrucción de guerra. Pero aún más importante que saber que hay vigilancia espiritual es entender que también hay cobertura espiritual. Dios no te deja expuesto. Él te ha dado herramientas, discernimiento y sobre todo autoridad. Y mientras nos adentremos más en esta serie, verás cómo cada uno de estos insectos representa una táctica específica del enemigo. Pero también descubrirás que por cada táctica hay una promesa, por cada ataque hay una salida, y por cada espíritu de vigilancia hay una protección divina que se activa cuando tú decides caminar en santidad y discernimiento. Hasta aquí hemos abierto la puerta al entendimiento de un tema que ha sido ignorado por muchos. La vigilancia espiritual del enemigo no es un mito, es una realidad. Pero también lo es el poder de Dios, que puede limpiarte, cubrirte y fortalecerte. En las siguientes partes profundizaremos más en cómo operan estos agentes y cómo enfrentarlos. Pero lo primero que debes saber es esto. Si te has sentido observado, confundido o espiritualmente drenado, no estás loco. Estás en medio de una guerra invisible. Y Dios quiere darte los ojos del Espíritu para que veas más allá del ruido, más allá del zumbido, más allá de lo que parece normal. Porque solo quien ve claramente puede actuar con autoridad. Y tú fuiste llamado a caminar en libertad, no bajo el acecho del enemigo. El rechazo no es simplemente una emoción, es una experiencia espiritual que tiene la capacidad de alterar la percepción de uno mismo y la dirección de la vida. No es un accidente que aparezca en momentos decisivos, ni es casual que se repita justo cuando parece que uno está por dar un paso de crecimiento. El enemigo entiende que el rechazo es una de las herramientas más eficaces para frenar un llamado, destruir una identidad o sembrar una herida que impida avanzar. Sin embargo, la palabra de Dios revela que aquello que fue usado para humillar puede transformarse en la base de un propósito más alto, y que el deseo de Dios es que cada herida se convierta
en plataforma, no en cadena. Desde el principio de la historia bíblica vemos cómo el rechazo aparece como una constante en la vida de los escogidos. No es una señal de inutilidad, sino una evidencia del llamado. José fue rechazado por sus propios hermanos, no por si queda, no por lo que soy, sino por lo que representaba. Su túnica, su visión, su favor con el Padre eran suficientes para que el corazón de sus hermanos se volviera en su contra. Génesis 37:4 lo dice con claridad. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Este rechazo no fue una señal de que José estaba en el camino incorrecto, sino precisamente lo contrario. Lo que provocó rechazo fue el reflejo del propósito que portaba. Esto revela un principio espiritual profundo. El rechazo no siempre es resultado de errores, sino de la presencia del favor de Dios. El rechazo puede ser una reacción espiritual contra una gracia que aún no ha florecido por completo. Es un reflejo del espíritu de envidia que percibe lo que Dios está gestando en silencio. Y aunque en lo natural se traduce como abandono, burla o desprecio, en lo espiritual es una alarma que indica que hay algo en ti que representa una amenaza para el sistema del enemigo. Pero el rechazo no se queda en un evento, tiene una voz, habla, acusa, se repite, se convierte en una narrativa que intenta instalarse como identidad. Esa es su estrategia más peligrosa. El rechazo busca que te definas por lo que otros no supieron valorar. Quiere convencerte de que fuiste hecho para ser evitado, ignorado, humillado. Y si esa semilla entra en el corazón, comienza a distorsionar cada relación, cada oportunidad, cada paso. Por eso es que la enseñanza bíblica es tan clara. No se trata solo de resistir el rechazo, sino de transformarlo. El objetivo no es ignorar la herida, sino redimirla. Isaías 53 describe a Jesús como alguien que también fue rechazado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3. Jesús no fue rechazado por falta de valor, sino por la grandeza que portaba. Su pureza fue incomprendida, su autoridad fue confrontada, su entrega fue burlada. Pero en lugar de permitir que ese rechazo definiera su destino, lo utilizó como parte de la redención. Su rechazo fue la puerta que abrió el deseo eterno de Dios de acercarse a la humanidad. Lo que otros despreciaron, Dios lo convirtió en puente de salvación. Este patrón se repite una y otra vez. El rechazo del mundo no es una señal de carencia, sino una evidencia de que no se pertenece a su sistema. Juan 15:19 declara: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Esta afirmación cambia completamente la perspectiva. El rechazo deja de ser una ofensa personal y se revela como un conflicto espiritual. No eres rechazado por accidente. Eres rechazado porque fuiste separado. No eres despreciado porque no vales, sino porque hay una marca espiritual que incomoda al sistema de las tinieblas. Ahora bien, el propósito de Dios no es simplemente consolar al rechazado, es transformarlo en deseado. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. No solo sobrellevar el desprecio, sino convertirlo en evidencia de una elección divina. La historia de David es una muestra poderosa de este principio. Cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey, David ni siquiera es invitado a la ceremonia. Su propio padre no lo consideró digno de estar entre los candidatos.
Sin embargo, Dios lo vio. Y cuando Samuel pregunta si hay otro hijo, Isaí responde casi con indiferencia: queda aún el menor que apacienta las ovejas. 1 Samuel 16:11. Pero ese que fue dejado fuera era el elegido por Dios, porque el deseo de Dios no se rige por criterios humanos. Donde otros ven irrelevancia, Él ve un rey. Y este es el corazón de la transformación espiritual que se enseña en la Escritura. El rechazo es temporal, el deseo de Dios es eterno, el abandono es humano, la elección es divina. Y cuando esa verdad penetra el alma, ya no se camina con la cabeza baja ni con el corazón en fragmentos. Se camina con la certeza de que lo que fue usado para detenerte se convertirá en testimonio de resurrección. Lo que fue usado para reducirte será la plataforma que Dios usará para elevarte. Cuando Jesús comenzó su ministerio, también enfrentó el rechazo de su propia gente. En Marcos 6:3, al escucharlo enseñar, la gente decía: ¿no es este el carpintero, hijo de María? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Su pasado fue usado como excusa para negar su autoridad. Su origen fue utilizado como argumento para despreciar su unción. Pero el rechazo no detuvo su llamado, lo impulsó a expandirse. Porque cuando no eres recibido en un lugar, es señal de que el campo ya fue sembrado. El verdadero fruto está en otra tierra. Y esta es otra verdad esencial. El rechazo muchas veces es el cierre de una puerta que Dios no quiere que cruces. No todos los lugares donde deseas estar son los que Dios ha asignado. No todas las personas que deseas que te acepten están capacitadas para valorar lo que llevas dentro. En lugar de ver el rechazo como fracaso, es necesario aprender a verlo como redirección. Proverbios 16:9 declara: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tus intenciones pueden llevarte a una puerta, pero es Dios quien decide cuál se abre. Al comprender esto, el corazón se libera del peso del rencor. Ya no se busca aprobación en quienes no tienen la capacidad espiritual para ver el propósito. Ya no se insiste en encajar en estructuras que fueron diseñadas para mantenerte limitado. El deseo ya no se dirige hacia quien rechaza, sino hacia quien llama. Y cuando ese enfoque cambia, todo comienza a transformarse. El alma se alinea con el cielo, el espíritu se fortalece, la mente se renueva. Y entonces el deseo de Dios comienza a manifestarse visiblemente. En el libro de los Salmos, David expresa con honestidad su experiencia con el rechazo, pero también declara con fe lo que Dios hace con los rechazados. En el Salmo 118:22 afirma: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este versículo encierra la esencia de la enseñanza. Lo que fue rechazado se convierte en lo esencial. Lo que fue ignorado se vuelve indispensable. Y eso no es casualidad. Es el diseño de Dios. No por sentimentalismo, sino por estrategia divina. Porque solo quien ha sido rechazado puede abrazar con misericordia. Solo quien ha sido excluido sabe cómo incluir. Solo quien ha sido herido por desprecio puede sanar a los que aún viven bajo su sombra. La enseñanza bíblica no es simplemente soportar el rechazo con paciencia. Es permitir que Dios lo use como herramienta de formación. Porque el rechazo también pule, elimina la necesidad de aprobación humana, rompe la dependencia emocional, arranca las raíces del orgullo y hace espacio para una identidad basada únicamente en la voz de Dios. En Romanos 8:33-34 se lee: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Este pasaje es un escudo espiritual. No importa quién te rechace,
si Dios te ha justificado. No importa quién te ignore, si el cielo ya te ha elegido. Así el alma deja de anhelar aceptación en lugares donde fue rechazada y empieza a desear estar donde la voluntad de Dios florece. El deseo se purifica, ya no se orienta hacia los elogios humanos, sino hacia la gloria de Dios. Ya no busca pertenecer a un grupo, sino agradar al Padre. Y ese cambio de deseo produce una transformación interna que ninguna crítica puede destruir. Este proceso no es instantáneo, pero es posible y es poderoso, porque cuando lo que antes dolía ya no tiene poder, se produce libertad. Cuando lo que antes desanimaba ya no paraliza, se produce crecimiento. Cuando lo que antes causaba vergüenza se convierte en fuente de revelación, se produce propósito. Esa es la transformación que enseña la palabra. No una simple superación emocional, sino una resurrección espiritual. De lo que otros desecharon, Dios hará lo deseado. De lo que fue causa de llanto, Él hará fuente de alegría. De lo que fue desprecio, Él hará corona. Y todo comienza con una decisión: dejar que el rechazo ya no tenga la última palabra. Elegir creer que el deseo de Dios es más fuerte que cualquier señal de abandono. Reconocer que cada puerta cerrada no es el fin, sino el principio de una dirección más alta. Porque el que fue rechazado por los hombres fue exaltado por Dios. Y ese mismo patrón se repite en todos los que están dispuestos a rendirse a su voluntad, a confiar en su proceso y a abrazar su propósito. Hay sonidos que perturban más que un grito, un zumbido insistente, constante, que se cuela en el oído sin pedir permiso. Tiene la capacidad de alterar el equilibrio de quien lo escucha. Así es como opera el enemigo cuando quiere destruir desde dentro. No con gritos visibles ni con ataques frontales, sino con susurros insistentes que se convierten en un zumbido espiritual. No es necesario que grite cuando logra instalarse en la mente por medio de la repetición. Como un insecto que no se va, que gira en círculos cerca del oído. Así funciona el tipo de vigilancia que se manifiesta no en forma de ojos que espían desde la sombra, sino de voces que murmuran sin cesar. Ese es el zumbido del miedo, de la duda, de la culpa. Es la voz invisible que no proviene de Dios, pero que pretende hablar con autoridad sobre tu vida. En el ámbito espiritual, las palabras no solo se oyen, también se sienten. El alma tiene oídos y lo que recibe puede marcar la dirección de tus decisiones. Por eso uno de los modos más sutiles con los que el enemigo vigila es mediante pensamientos que no parecen amenazas, no, sino reflexiones internas, pero en realidad no son tuyas. Son intrusiones, imágenes, frases, ideas que aparecen sin haber sido buscadas. Sensaciones que se instalan sin origen claro. No se trata de una imaginación activa, sino de una estrategia invisible. Y si se les permite permanecer, se convierten en el centro de atención. Como una mosca que gira una y otra vez sobre el mismo punto, esa voz insiste hasta que transforma un pensamiento pasajero en una convicción paralizante. La culpa es una de las armas favoritas de esta vigilancia satánica. No la culpa que lleva al arrepentimiento, sino la que paraliza, la que acusa después de haber sido perdonado, la que insiste en recordarte lo que Dios ya echó al fondo del mar. En Apocalipsis 12:10 se describe al diablo como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. No cesa, no duerme, no interrumpe su vigilancia. Sabe que si logra que su zumbido resuene más que la voz del Espíritu, el creyente comenzará a caminar con peso, a orar con duda, a servir con temor. Esa es su intención. No destruir de un golpe, sino debilitar por desgaste. Convertir el corazón en terreno inseguro, donde cada paso esté contaminado
por la incertidumbre de si realmente Dios está contigo. Pero la Escritura no guarda silencio ante esta forma de ataque. Isaías 54:17 declara con firmeza: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Aquí no solo se habla de armas físicas. Las armas pueden ser palabras, acusaciones, pensamientos venenosos, disfrazados de conciencia. Toda lengua que se levanta, toda voz que intenta acusar después del perdón, es condenada por la justicia divina. Esa palabra tiene poder porque recuerda que el juicio final no pertenece al enemigo, le pertenece al Dios que justifica. Cuando el enemigo instala su zumbido en la mente, también introduce patrones. Lo que comienza como un pensamiento suelto se transforma en una frecuencia. La persona afectada empieza a esperar el rechazo antes de que ocurra. Interpreta los silencios como señales de abandono. Confunde corrección con condena. El enemigo no necesita estar presente físicamente para operar. Basta con que una idea suya haya sido sembrada en la mente de alguien para que esa persona comience a vigilarse a sí misma desde los parámetros del miedo y no de la gracia. Así se crea una vigilancia interna donde ya no hace falta un demonio observador, porque la mente ha sido programada para la autoacusación. Este método es tan eficiente porque la voz del enemigo imita el tono de la razón. No aparece como una amenaza, sino como una evaluación. Te hace pensar que estás siendo objetivo contigo mismo, cuando en realidad estás repitiendo su mentira. En 2 Corintios 10:5, el apóstol Pablo exhorta a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La mente es un campo de batalla y cada pensamiento que no se somete a la verdad bíblica puede convertirse en un agente del enemigo. No importa si parece justo o lógico, si no edifica, si no se alinea con la palabra, si no conduce a la paz que sobrepasa el entendimiento, no viene de Dios. El enemigo no puede controlar tu mente, pero sí intenta instalarse en ella, como un mosquito que no entra por la puerta principal, sino por una rendija apenas visible. No busca el enfrentamiento, sino la distracción. Si logra desviar tu enfoque hacia la culpa o el miedo, ya no necesita atacarte de frente. Solo necesita que dejes de mirar a Cristo y empieces a observarte a ti mismo desde el lente del error. Y esa es una de las formas más eficaces de vigilancia espiritual, el autoenfoque. Cuando tu atención está fija en ti mismo, ya no ves la obra que Dios está haciendo. Y cuando pierdes de vista su gracia, caes en el terreno fértil para la manipulación del enemigo. El Salmo 32:5 nos recuerda el poder del perdón auténtico. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando el perdón es verdadero, la culpa no tiene más autoridad. Pero si la voz del enemigo logra reactivar el peso del pasado, entonces el alma comienza a vivir como si no hubiera sido liberada. Y ese es su objetivo: hacerte vivir como esclavo después de haber sido redimido. Hay quienes, aunque oran, sienten que algo no les permite avanzar. Aunque cantan, no experimentan gozo. Aunque sirven, no sienten libertad. No es falta de fe, es presencia de interferencia. La vigilancia espiritual del enemigo puede expresarse en estas formas sutiles pero constantes. Un pensamiento repetitivo que insiste en lo mismo, una imagen que vuelve una y otra vez, una sensación de que Dios está distante, cuando en realidad Él nunca se ha movido.
Estas son señales de que hay un zumbido espiritual activo. Y como todo zumbido, no cesará hasta que sea silenciado por una autoridad superior. La respuesta no es esforzarse más, ¿no?, sino rendirse más. La lucha no se gana gritando, sino creyendo. No se resuelve intentando acallar el pensamiento por la fuerza, sino llenando la mente con la palabra que no vuelve vacía. Filipenses 4:8. Instruye con precisión todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. En esto pensad. Este versículo no es una sugerencia de positividad, es una estrategia espiritual para neutralizar el zumbido del enemigo. Pensar lo correcto es una forma de guerra. Dirigir intencionalmente el foco hacia lo que edifica, fortalece y sana es parte del escudo de la fe que apaga los dardos del maligno. Cuando una mente se somete a la verdad de Dios, el enemigo pierde acceso, porque ya no puede anidar su zumbido en un terreno sellado. Ya no puede insertar pensamientos en una mente ocupada por la presencia de Cristo. Y ese es el punto de inflexión. Cuando lo que antes era un canal de vigilancia se convierte en territorio consagrado. Donde había confusión, ahora hay claridad. Donde había acusación, ahora hay justificación. Donde antes la mente era una habitación abierta, ahora es un altar. El enemigo no deja de intentarlo, pero quien ha entendido esta dimensión ya no cede. El discernimiento crece. La voz que antes parecía interna es reconocida como externa. Y cuando eso ocurre, la autoridad espiritual se activa. Ya no se acepta todo pensamiento como propio. Ya no se permite que el pasado tenga voz en el presente. Ya no se le concede espacio al miedo en medio de la paz, porque la paz no es solo una emoción, es una presencia. Y cuando la paz de Dios gobierna la mente, el enemigo huye. No porque se rinda, sino porque no puede permanecer donde hay luz. La vigilancia satánica mediante el zumbido emocional y espiritual es una de las estrategias más persistentes, pero no es invencible. Su poder radica en el consentimiento. Solo tiene fuerza cuando se le permite entrar. Solo tiene presencia donde no hay oposición. Pero cuando el creyente levanta la voz de la verdad, la frecuencia cambia. El zumbido se interrumpe. La atmósfera se limpia. Y lo que antes era tormento se convierte en testimonio. Así, la mente se convierte en instrumento de revelación, no de confusión. La voz interior se alinea con la del espíritu, no con la del acusador. Y el alma vuelve a encontrar descanso. Porque el verdadero descanso no está en la ausencia de conflicto, sino en la presencia de certeza. Y esa certeza viene de saber que ninguna voz ajena puede opacar la voz del pastor. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa promesa es una declaración de cobertura. No importa cuántos zumbidos intenten interferir. La voz del Señor siempre será más clara para el corazón que decide seguirlo. Hay lugares que no necesitan palabras para hablar. Basta entrar en ellos y el ambiente revela lo que sucede en lo invisible. Se siente la pesadez. El aire está cargado. La mente se dispersa y el corazón se inquieta sin una razón concreta. Son entornos donde la atmósfera ha sido invadida, no por lo visible, sino por una presencia que no pertenece a la luz. No toda contaminación es física. Hay suciedad que no se ve, pero que se manifiesta en el alma. Y allí, en esos espacios donde se ha tolerado lo impuro, es donde los insectos espirituales encuentran su hábitat natural. No necesitan invitación directa, solo una atmósfera que les sea familiar. Cuando el ambiente está corrompido por lo carnal, por lo oculto, por lo negligido espiritualmente, el enemigo encuentra un terreno fértil para multiplicar su vigilancia.
Así como los insectos naturales se sienten atraídos por lo podrido, por lo que no ha sido limpiado, por lo que ha quedado expuesto demasiado tiempo, así también los agentes del enemigo son atraídos por aquellas áreas del alma donde no habían habido renovación, donde la herida se ha vuelto costumbre, donde el pecado se ha escondido en la rutina. No se trata de un acto escandaloso. Muchas veces basta con la omisión de lo santo para que lo impuro se instale. La vigilancia espiritual que opera mediante estos insectos no requiere grandes portales. Le basta una rendija abierta por descuido. En Ezequiel 8 se nos muestra una visión en la que el profeta es llevado por el Espíritu a ver lo que ocurría en el templo, no en su fachada, sino en sus cámaras secretas. Allí en los lugares ocultos, los ancianos de Israel ofrecían culto a imágenes detestables, creyendo que nadie los veía. Pero el Señor le dice al profeta: ¿has visto, hijo de hombre, lo que hacen en oculto los ancianos de la casa de Israel, cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Ezequiel 8:12. Este pasaje expone el corazón de esta parte del conflicto. Hay espacios interiores, personales, familiares, incluso espirituales, donde se permite que lo profano coexista con lo sagrado. Y en ese terreno nace la vigilancia demoníaca. Satanás no necesita permiso cuando hay suciedad que no se ha limpiado. Lo que no se purifica se pudre. Y lo que se pudre atrae. Por eso es que en muchas vidas el enemigo no necesita atacar con fuerza. Solo necesita que no se remuevan ciertas cosas, que se mantenga la conversación sin confrontación, que se permita la música sin discernimiento, que se tolere la compañía que diluye la consagración. Cada uno de esos elementos contribuye a un ambiente que favorece la presencia de los insectos espirituales. No son figuras simbólicas, son entidades reales, asignadas para observar, para oprimir, para minar la resistencia desde adentro. El problema no siempre está en lo externo, a veces el nido está dentro. Como cuando en una casa limpia se descubre que detrás de una pared o en una grieta hay una colonia de insectos anidando en lo oculto. Lo mismo ocurre espiritualmente. La apariencia puede ser ordenada, pero el interior puede estar contaminado. Por eso el Señor confrontó a los fariseos diciendo: por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23-28. El problema no era lo que se veía, sino lo que no se quería exponer. Y es en ese tipo de ambientes interiores, donde la apariencia reemplaza la verdad, que los insectos del enemigo se reproducen sin resistencia. En muchos hogares reina el desorden espiritual, porque se ha confundido tolerancia con gracia. No todo lo que se permite proviene del amor. Hay cosas que necesitan ser confrontadas, expulsadas, renunciadas. No basta con orar una vez. La limpieza espiritual es constante, porque el enemigo es persistente. Le basta una grieta emocional no resuelta, una conversación mal cerrada, una herida antigua sin sanar, para convertirla en entrada. Y una vez dentro, no solo observa, contamina, modifica la atmósfera. La oración se vuelve difícil, la Biblia pesa, el silencio ya no es paz, sino incomodidad. Lo espiritual se convierte en una carga y allí comienza el ciclo. El lugar donde Dios debería habitar se transforma en espacio donde los insectos espirituales actúan con libertad. El Salmo 101, 2-3 dice: entenderé el camino de la perfección, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Este salmo no es un poema de moralidad, es una declaración de limpieza espiritual. Un ambiente donde no se tolera lo injusto es un ambiente donde los insectos del enemigo no pueden establecerse, pero donde se relativiza lo malo, donde se justifica el error, donde se apaga la voz del Espíritu, allí comienza
la invasión. Hay quienes viven ciclos interminables de confusión, no porque estén haciendo algo abiertamente malo, sino porque nunca han limpiado las raíces de ciertos ambientes. Relaciones que no glorifican, palabras que permanecen sin cancelarse, pactos antiguos no quebrados, objetos que transportan una atmósfera contraria. No es superstición, es discernimiento. No todo lo que se permite es inocente. Deuteronomio 7:26 lo advierte con fuerza. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. La casa representa también la vida interna. Lo que se tolera en lo secreto eventualmente contamina lo visible. El enemigo es paciente, no siempre se manifiesta de inmediato. Puede permanecer oculto, desarrollando su presencia lentamente, como un insecto que pone huevos donde nadie lo ve. Su vigilancia crece cuando no se le enfrenta, pero cuando la luz entra, la actividad cesa. Cuando la palabra penetra, lo oculto se expone. Y lo que parecía normal se revela como extraño. Esa es la función del Espíritu Santo. No simplemente consolar, sino revelar. No solo acompañar, sino limpiar. No basta con pedir su presencia. Es necesario cederle el control del ambiente, porque su presencia no cohabita con lo que es contrario a su naturaleza. La limpieza espiritual no es un ritual, es una postura. Es un estado permanente de alerta donde se evalúa lo que entra, lo que se queda y lo que necesita salir. No desde el miedo, sino desde la conciencia de que el enemigo observa lo que se le permite. Jesús dijo en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esa es la meta, que cuando el enemigo intente inspeccionar, no encuentre nada que le pertenezca. Ni rencor, ni desobediencia, ni espacio sin perdón, nada. Porque un lugar limpio espiritualmente es territorio inaccesible para la vigilancia demoníaca. A veces no se necesita hacer algo nuevo, sino dejar de tolerar lo viejo. No se trata de buscar lo oculto con obsesión, sino de dejar que la luz haga su trabajo. Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. No hay insecto espiritual que resista la exposición de la palabra. No hay vigilancia demoníaca que permanezca donde la atmósfera está saturada de adoración, de verdad, de pureza, porque donde el Señor habita, el enemigo huye. Donde hay santidad, hay autoridad. Y donde hay autoridad, no hay vigilancia ajena que prevalezca. Esta parte del conflicto no se resuelve solo con ayuno, ni solo con reprensión. Requiere revisión, examen, discernimiento, escuchar lo que no se dice, identificar lo que se ha normalizado y sobre todo tener la valentía de sacar lo que ha sido tolerado. La limpieza es un acto profético. Cada cosa que se elimina en lo físico tiene una consecuencia en lo espiritual. Cuando se cierra la puerta a una música, a una conversación, a un recuerdo contaminado, no se está simplemente organizando, se está declarando: este ambiente no es terreno del enemigo, este corazón es altar, esta casa es del Señor. Y cuando esa convicción se establece, el enemigo no puede reproducir su vigilancia, porque sus insectos necesitan podredumbre para multiplicarse, necesitan desorden, necesitan oscuridad, pero cuando la luz lo llena todo, cuando la oración lo cubre todo, cuando la obediencia es constante, no hay nido que sobreviva. Todo lo que es del enemigo se seca. Todo lo que fue plantado en la noche se arranca con la luz del día. Y la atmósfera vuelve a ser espacio de presencia divina. Hay pensamientos que no llegan desde dentro, aunque parezcan propios. Ideas que se arrastran silenciosamente en el alma, que se instalan con una familiaridad engañosa, como si siempre hubieran estado allí. Esa
es una de las formas más refinadas en las que la vigilancia espiritual opera, introduciendo conceptos que no provienen del espíritu, sino de una contaminación invisible en el sistema de pensamiento. Así como algunos insectos depositan sus huevos dentro de una hoja sin que nadie lo note hasta que la plaga brota, el enemigo siembra conceptos, dudas y patrones que nacen después como resultado de una incubación silenciosa. Cuando el alma no discierne el origen de una idea, empieza a vivirla como si fuera verdad. La mente se convierte entonces en un campo abierto donde el enemigo observa sin ser visto y construye sin ser confrontado. La estrategia no es forzar pensamientos destructivos desde el inicio, sino sembrar preguntas. ¿Será cierto que Dios dijo? Esa fue la pregunta original que la serpiente lanzó en el Edén y sigue siendo el modelo principal de infiltración. La vigilancia comienza con una interrupción imperceptible en la confianza. La certeza de lo que Dios dijo empieza a debilitarse. La promesa se vuelve confusa. La instrucción pierde peso. Y en ese momento, la mente deja de ser espada y se convierte en esponja. Absorbe, recibe y deja de resistir. El pensamiento que antes habría sido rechazado, ahora es razonado. Y lo que antes habría sido discernido como oscuro, ahora parece solo complejo. El enemigo no necesita invadir por la fuerza si logra introducir una perspectiva contaminada. Una semilla maligna, plantada en el momento exacto, puede producir una cosecha entera de confusión espiritual. Romanos 12:2 lo expresa con claridad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación espiritual no comienza con un milagro visible, sino con una purificación invisible en la manera de pensar. Donde el entendimiento no se renueva, se corrompe. Y donde hay corrupción de pensamiento, el enemigo encuentra terreno fértil para levantar estructuras mentales. Es allí donde comienza su vigilancia, en los razonamientos que no fueron llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Porque si la mente deja de ser el lugar donde Dios instruye, se convierte en el lugar donde el enemigo espía. Los pensamientos que vienen de Dios conducen a la paz, no porque sean fáciles, no, sino porque establecen orden, producen claridad, dirigen hacia la obediencia. Pero los pensamientos contaminados por vigilancia espiritual generan ruido. No solo cuestionan lo que haces, sino también quién eres. No solo desafían tus decisiones, sino tu identidad. De eso se trata esta forma de ataque. Instalar estructuras internas desde las cuales el enemigo puede monitorear y condicionar sin necesidad de presencia física. La vigilancia no es solo observar, es también inducir dudas, temores, decisiones mal dirigidas. Y todo esto ocurre en el lugar menos visible, la mente. Por eso Pablo fue tan enfático al decir en 2 Corintios 10:4-5 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No se refiere a fortalezas externas, sino internas. Pensamientos que se han fortalecido con el tiempo, argumentos que se han convertido en estructuras, voces que se han integrado tanto al discurso interior que ya no parecen ajenas, pero lo son y deben ser derribadas, no por lógica, sino por obediencia. La verdad de Dios no entra a discutir, entra a sustituir. No viene a negociar con las ideas oscuras, viene a expulsarlas. El enemigo sabe que si logra establecer una vigilancia efectiva en el pensamiento, puede desactivar la fe sin necesidad de un ataque frontal. Porque la fe no solo se opone al miedo, también al razonamiento carnal. Cuando lo que se cree empieza
a ser evaluado por los estándares del mundo, la fe comienza a diluirse. Ya no se sostiene por la palabra, sino por la lógica. Y lo que es guiado por lógica, termina guiado por temor. Así se instala el control satánico sobre el pensamiento, reemplazando el espíritu por la razón, la obediencia por la conveniencia, la verdad por la duda, disfrazada de sabiduría. El pensamiento vigilado no sueña con lo alto, se conforma con lo posible, no ora con expectativas, sino con resignación, no espera promesas, solo intenta sobrevivir. Y todo eso nace no por falta de deseo, sino por exceso de vigilancia mental. El enemigo sabe que no necesita robarte la fe si logra ocupar el lugar donde la fe se activa, tu pensamiento. Por eso el apóstol Pedro exhorta en 1 de Pedro 1:13: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Hay una postura mental que protege, una vigilancia santa que bloquea la infiltración del enemigo. No es vivir temiendo pensamientos extraños, sino ceñir el entendimiento con la verdad, para que ninguna idea ajena al cielo pueda instalarse sin ser discernida. Cada pensamiento importa. Cada idea que se recibe y se permite permanecer es una posible entrada. Así como ciertos insectos se ocultan entre las fibras de los tejidos más finos, el enemigo intenta camuflarse entre los pensamientos más sofisticados. No siempre viene con blasfemias. A veces viene con frases que suenan correctas, pero están vacías de verdad. Ideas que apelan a la compasión, pero niegan la santidad. Razonamientos que parecen equilibrados, pero anulan la obediencia. Y si no se confrontan, se convierten en base para decisiones, en argumento para justificaciones, en cimientos de un pensamiento completamente vulnerable. La libertad comienza en el pensamiento, porque lo que no se piensa como libre jamás se vivirá como libre. Y si el enemigo logra mantener una idea de esclavitud, el cuerpo entero se moverá como esclavo. Aunque la boca cante libertad, la mente puede estar aún en Egipto. Y mientras eso sea así, la vigilancia espiritual se mantendrá activa. Solo cuando el pensamiento se sujeta a la voz de Dios, el alma se convierte en territorio cerrado para todo zumbido ajeno. La vigilancia no siempre se manifiesta con una presencia visible. A veces es una sensación persistente de que algo no está en orden, una inquietud que impide avanzar, una carga que no tiene forma pero sí peso. El enemigo no necesita espiar desde fuera cuando logra instalar vigilancia desde dentro. Pero hay una verdad que rompe ese ciclo. Quien ha sido sellado por el Espíritu Santo no está a merced de ninguna observación demoníaca. Hay una autoridad que no se aprende, se recibe. Una autoridad que no se obtiene por edad espiritual, sino por rendición. Y es esa autoridad la que desactiva la obra invisible del enemigo. Cuando Jesús envió a sus discípulos, no les dio una estructura externa ni una estrategia política, les dio poder. En Lucas 10:19 declaró: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra usada aquí no es solo autoridad en un sentido abstracto, sino un poder delegado, una legalidad espiritual para caminar sobre lo que antes te limitaba. Los escorpiones y serpientes no son casualidad. Representan todo aquello que se arrastra, que acecha desde el suelo, que se oculta esperando una oportunidad para atacar. Son símbolos de esas formas bajas de operar que caracterizan al enemigo. Vigilancia silenciosa, ataque inesperado, manipulación desde lo oculto. Pero Jesús deja claro que esa potestad no es parcial, es total. Es sobre toda fuerza del enemigo. No hay insecto espiritual, figura demoníaca o vigilancia invisible que pueda prevalecer contra quien ha sido revestido de esa autoridad.
El problema no está en que la autoridad no exista, sino en que muchos no caminan en ella. Saber que se tiene poder no es lo mismo que ejercerlo. La vigilancia satánica persiste donde la autoridad no se activa, donde el creyente se limita a resistir, pero no reprende, donde hay conocimiento bíblico, pero no convicción espiritual, donde se ora por protección, pero no se camina con dominio. Allí el enemigo encuentra espacio para mantenerse. Efesios 6:10-11 exhorta: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí se revela una clave profunda. La autoridad no opera en quien está en sí mismo, sino en quien está fortalecido en el Señor. No se trata de gritar más fuerte, sino de estar cubierto con la armadura espiritual que hace invisible la vigilancia enemiga. Cada pieza de esa armadura representa una posición espiritual. No es metáfora, es estrategia, porque el enemigo reconoce a quien está vestido de luz y retrocede ante quien sabe que su cobertura no es emocional, sino divina. Donde hay cobertura, no hay acceso. Donde hay santidad, no hay grieta. Y donde hay obediencia, hay respaldo. Satanás no huye del ruido, sino de la autoridad. Y esa autoridad no se hereda por pertenecer a una congregación, sino por tener comunión directa con el Cordero. Porque la verdadera vigilancia espiritual no viene del enemigo, sino del trono. Es el Padre quien cuida los caminos de los justos. Es Él quien vigila la entrada y la salida. Es Él quien rodea como muro de fuego a los que le temen. Salmo 34:7 lo dice sin ambigüedad. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese cerco no es figurativo, es real. Es una cobertura que impide que el enemigo haga permanencia. Puede intentar acercarse, puede observar desde lejos, pero no puede tocar donde hay adoración activa y obediencia constante. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente no es una emoción, es una autoridad legal. Donde el Espíritu habita, no hay espacio para la oscuridad. Pero cuando esa presencia se ignora, cuando se reemplaza por religiosidad vacía o por rutinas que no transforman, entonces la cobertura se debilita. El enemigo no penetra la luz, pero sí ronda donde hay sombra. Y las sombras aparecen donde la verdad ha sido diluida. Allí comienzan los murmullos, las dudas, las debilidades no confesadas. Y si no se cierran esas puertas, el insecto espiritual se aloja, no para atacar de inmediato, sino para observar, para medir, para esperar. El creyente que desea vivir sin ser observado por las tinieblas debe decidir vivir completamente expuesto ante la luz. No se puede servir a dos señores. No se puede reclamar autoridad sin rendición. La limpieza espiritual es la base de toda vigilancia cancelada. Y esa limpieza no ocurre por emoción ni por un acto único, sino por un estilo de vida rendido al gobierno del Espíritu. Solo quien está bajo autoridad puede ejercerla. Y solo quien está crucificado con Cristo puede impedir que los insectos del enemigo habiten en sus pensamientos, relaciones o decisiones. Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es esa espada la que elimina lo que se esconde. Es esa voz la que rompe con toda forma de vigilancia oculta. Donde se predica la verdad sin diluir, el enemigo no resiste. Donde se vive en integridad, no hay acceso. Donde se respeta la santidad como estilo de vida y no como ideal religioso, no hay vigilancia que prospere, porque lo que está lleno de Dios no tiene espacio para otra voz. El enemigo intentará muchas formas, buscará grietas, medirá debilidades, repetirá patrones. Pero donde hay adoración verdadera no encuentra lugar. Donde la sangre del Cordero ha sido aplicada,
no hay señal que lo invite. Y cuando el creyente camina sabiendo que su vida está escondida en Cristo, puede descansar. No porque no haya lucha, sino porque ya no hay acceso. Porque la vigilancia no termina por ignorancia, sino por confrontación. Y cuando esa confrontación ocurre con base en la autoridad del reino, toda vigilancia del infierno se anula. No es casual que se hayan usado figuras tan pequeñas para hablar de una operación tan profunda. Los insectos que representan la vigilancia del enemigo no lo hacen por su fuerza, sino por su capacidad de multiplicarse, de ocultarse, de adaptarse a lo que no se limpia. Son sutiles, insistentes, pacientes, pero esa misma estrategia revela algo que cambia toda la perspectiva. El enemigo necesita esconderse porque no puede operar en la luz. Su poder está limitado a las zonas que no han sido iluminadas. Sus movimientos dependen de lo que permanece sin discernir. Y eso significa que su presencia es señal de una sola cosa. Hay un lugar que todavía no ha sido completamente entregado al gobierno de Dios. Esa es la invitación que permanece abierta. No a vivir con miedo, sino a caminar con discernimiento. No a buscar enemigos en cada rincón, sino a levantar la vista y establecer una atmósfera donde lo invisible del reino de Dios desplace lo oculto de las tinieblas. Porque si el enemigo se mueve con estructuras pequeñas y repetitivas, Dios actúa con gloria creciente y presencia sostenida. Si Satanás espía, el Padre revela. Si el infierno vigila, el cielo custodia. La clave está en decidir desde qué voz se quiere vivir. Los insectos del enemigo observan, pero no tienen la última palabra. Pueden rondar, pero no dictan destino. Y aunque traten de instalarse en el pensamiento, en el ambiente o en las decisiones, su permanencia solo es posible donde no se levanta la voz de la autoridad. Porque cuando un hijo de Dios se posiciona en su identidad, toda estructura de observación cae. No porque grite, sino porque pertenece. No porque se esfuerce más, sino porque reconoce quién lo habita. Es la conciencia de presencia lo que anula la vigilancia del enemigo. No se trata solo de reprender lo que se siente oscuro, sino de afirmar lo que es eternamente verdadero. Que hay un nombre por encima de todo nombre. Y en ese nombre hay cobertura, hay protección, hay victoria. El enemigo puede usar 1000 formas para vigilar, pero todas fallan ante un corazón que no negocia su altar. No hay mosca espiritual que sobreviva en una habitación donde se adora. No hay larva de culpa que crezca donde la sangre ha limpiado. No hay enjambre mental que prevalezca donde la palabra ha sido sembrada. Lo que parece débil ante los ojos del mundo, una oración, una canción, un versículo, es en el mundo espiritual una barrera infranqueable. No porque venga del esfuerzo humano, sino porque está respaldado por la voz del trono. La vigilancia satánica es reactiva. No crea, no construye, solo responde a lo que Dios ya ha hablado. Es una imitación, una reacción, una distorsión. Por eso no tiene el poder de adelantarse, solo de perseguir. Pero el propósito de Dios va adelante. Camina por sendas eternas. Habla desde lo alto. Su gloria no necesita esconderse. Su luz no puede ser apagada. Y cuando se le abre espacio, todo lo que opera en las sombras queda expuesto, desenmascarado, silenciado. Ese es el llamado final. No a temer lo que se arrastra, sino a caminar en lo que se eleva, a no dejar rendijas abiertas por distracción, por desobediencia o por ignorancia, a cerrar toda puerta donde el enemigo pueda acercarse a mirar. No con paranoia espiritual, sino con madurez profética. Con esa mirada que discierne lo que no se dice, que reconoce lo que no se muestra y que se atreve a limpiar lo que ya se había normalizado. No se trata de vivir inspeccionando cada rincón con sospecha, sino de establecer una atmósfera donde el reino
sea palpable, donde el ambiente esté impregnado de presencia, donde cada palabra, cada decisión, cada espacio testifique que allí solo hay un dueño, Cristo. Porque cuando Dios habita, el enemigo observa desde lejos, pero no entra. Cuando el Espíritu gobierna, las tinieblas rondan, pero no encuentran grietas. Y cuando la mente, el corazón y el ambiente son conquistados por la luz, todo insecto del infierno queda sin poder. Esa es la victoria silenciosa del reino. No la que hace ruido, sino la que se manifiesta en lo invisible. En la paz que no se puede explicar. En el gozo que no depende de circunstancias. En la firmeza que no se quiebra cuando se acerca el susurro oscuro. Porque no importa quién esté mirando desde las sombras. Si el Padre está sentado en el trono del corazón, no hay vigilancia que prospere.